Hola de nuevo. ¿Nos extrañaron? Yo creo que sí, porque nosotras también nos extrañamos a todos ustedes. Bienvenidos nueva vez a un episodio más de La Piña Podcast, donde te vamos a presentar que todos esos fantinenses quedan la tarde. Y hoy nos sentimos internacionales porque tenemos con nosotros a nuestra queridísima doctora Adria Alba, cariñosamente Lee, que como muchos de ustedes saben, es de Fantino, fue nuestro Fantino, aunque vive de un tiempo para acá en Estados Unidos, pero queremos que la conozcas más a fondo. Así que, muy bienvenida sea. Gracias por la invitación. Me siento de verdad honrada de estar con ustedes. Gracias. Alfonsina, te saqué diente de leche, ¿eh? No estoy muy vieja, que se sepa. Fue a mí que me dio la cédula, no fue a ella. Bueno, yo creo que vamos a empezar con algo que al menos yo, que soy la más nuevecita de aquí, y que son muy jóvenes ambas, ¿verdad? Sí. Pero yo soy muy chiquitita, entonces yo quiero saber cómo fue la transición de Adria de Fantino, si salió desde Fantino hasta la Florida. Bueno, fue difícil. De verdad fue bastante difícil porque llego a un país extraño, sin el idioma, donde aquí yo ejercía mi profesión. Muy conocida. Muy conocida. Claro. Fui la primera mujer dentista que estuvo el pueblo y me voy a la Florida. Y fue muy difícil, fueron muchas lágrimas. Fue el balcón del apartamento donde vivíamos, era mi compañía. Wow, sí. Pero entendía que tenía que ser fuerte, tirar para adelante porque tenía que luchar por mi familia, por mi hogar, por mi matrimonio. Claro. Y fue difícil, pero me adapté. O sea, soy adaptable. Exactamente. Es camaleónica porque ella todo lo que se propone, sí, gracias al Señor lo cumple. Entonces hablemos, antes de hablar de la actualidad, hablemos de Adria cuando Adria estaba en Fantino. Como ya usted lo mencionó, la primera odontóloga mujer establecida en nuestro pueblo fue ella, muy querida, muy famosa, con una mano divina. Gracias. a Dios. Entonces, recordemos en qué tiempo usted estuvo aquí. Recuérdenos, como estamos hablando un poquito detrás de cámara, cómo fue la transición de Adria durante los años de odontología y todo eso. Y destacar también que los servicios avanzados especializados de odontología, los principales, porque todo lo último que sabe Lía, la doctora Adria lo traía a Fantino, claro, mi amor, Pamela lo dice, somos privones, muy bien, profesionalmente hablando. Sí. Hablemos de todo eso, vamos a recordar. Bueno, cuando me gradué, yo iba a cumplir 20 años. Fue un reto. Fue un reto porque básicamente estaba como la única dentista porque el que ya estaba se había prácticamente semi-retirado, solo estaba ejerciendo en el hospital. Entonces fue un reto porque no tenía a nadie a quien tocar la puerta. Sí. Y de verdad fue una experiencia para mí y yo amo este pueblo, o sea, yo amo a Fantino. Yo me fui de Fantino, pero me fui físicamente, pero mi corazón y mi alma están en este pueblo. Y me acuerdo que el reto más grande fue mi primer paciente que llega con un dolor para hacerle una extracción. Sí. Y ahora, si no tengo los profesores al lado, Claro. no tengo un monitor ahí, pero de verdad me fue muy bien. Y fue un reto que lo vencí. Muy bien. A mí me gustan los retos. Sí. Yo soy arriesgada. A mí las cosas fáciles no me llaman la atención, me gustan los retos. Yo me reto, Adria se reta día a día. Sí. Y doy fe y testimonio de eso. ¿Por qué razón? Porque en una de mis extracciones de los cordales, que fue cuando yo tenía 16 años, si no mal recuerdo, actualmente yo tengo 33, recuerdo que cuando ya yo tenía mi primer año estudiando medicina, y fue a una de mis consultas, y me acuerdo como ahora, que la doctora Adria me dijo, recuerda no tenerle miedo a la medicina, y el que no se complica no aprende. Wow. Y recuerdo como ahora que me decía, cuando yo estaba en mis clínicas, las muelas que eran normales, facilitas, yo las rompía para que así se complicara el caso y llamaba a mi superior para que me enseñara cómo yo resolver eso. Porque cuando yo estuviera en mi consultorio y estuviera complicado, entonces yo iba a saber cómo defenderme. Exacto. Y es cierto, siempre has sido mujer de retos. Claro Sí. que sí. Siempre yo decía, las cosas fáciles
no hay que tirar página para la izquierda. Sí. Exacto. Las cosas difíciles te obligan, o sea, y nosotros los seres humanos necesitamos tener algo que nos obligue, que nos rete. Y yo cuando a las cosas difíciles es la que yo más le empeño le pongo. Allá en la Florida yo trabajo en una oficina dental y los casos más difíciles para muchos ortodoncistas sería, por ejemplo, arreglar una clase 3 dental esqueletal donde hay una persona mordiendo contrario. Sí. Y siempre el dueño de la oficina me dice, pero a ti te encantan los casos difíciles. Digo yo, cuando un caso difícil llega, a mí me reta. Sí. Exactamente. Sí. Me reta y me obliga a hacer más. Exacto. Exactamente. Y hacer mejor porque te prepara cada día. Y eso en más. todo en la vida. Sí. Hasta en la misma de día a día, en tu vida rutinaria. Por ejemplo, Dios. Sí. Dios trabaja las cosas difíciles, ahí entra Dios. Sí, Dios te deja resolver las fáciles, sí. las que tú puedes resolver, Sí, porque Dios no quiere vagos espirituales. Sí, así mismo es en tu carrera. O sea, las cosas fáciles tú las resuelves sin necesidad, pero para las difíciles te tienes que preparar. 100%. Exactamente. Te tienes que preparar, la tierra y ser exacto, claro. igual vamos a ver en la parte de los clientes, en la parte de servicio al cliente. Los clientes fáciles lo atiende cualquiera, los difíciles no. Sí. Entonces todo lo difícil necesita y amerita esfuerzo, dedicación, tiempo. Entonces por eso yo soy de las que le gustan los retos. Claro. Entonces, algo también que dijo que me llamó la atención es el amor que siento por Fantino. Entonces, yo quiero saber cómo fue la niñez de Adria, sus padres, cómo fue la relación con sus hermanos. Háblame un poquito de Adria en su niñez. Mi niñez fue muy bonita. Sí. Mi niñez fue en la finca de mis padres, en medio de vacas, de mango, Sí. de subirme en un árbol, de tirarle piedra a un mango. Mi niñez fue una niñez muy, muy, muy bonita. Jugué mucho varonazo, jugué la placa, jugué muchos juegos que ahora no los juegan. Y eso, a mí eso me ha impactado mucho porque los niños juegan con una tableta. Sí. Y, ¿qué te digo? Mis padres, excelentes. Mi papá era muy cariñoso, mi papá era de los que sentaba a sus hijos en las piernas. Mi mamá era más seca, pero también fue excelente en prepararnos, que fuéramos personas de valor. Mis hermanos, ¿qué te cuento? Nosotros somos una familia sumamente unida. Sí. Somos uña y mugre. Ay, qué chulo. Nos llevamos súper bien, nos amamos locamente. Para mí, mi mejor regalo que me ha dado Dios es mi familia. Mi familia es un regalo del cielo, de verdad. Te digo, pasó luego a ser no mi familia principal, porque después me caso, Claro. también tengo hijos y ya esos son mi familia principal, Sí. pero mis hermanos y mis sobrinos son míos, Sí. los amo, Sí, son míos. Sí. Pero yo voy a hacer la pregunta clave y no es una cizaña. ¿Hay algún hermano favorito? No, pero sí nosotros somos 6 hembras, un varón, de padre y madre. Sí. Nosotros somos muy unidos y todos tenemos algo que nos identifica en a quién yo llamo para esto, a quién yo llamo para esto y a quién yo llamo para esto. O sea, para mí todos son importantes, Sí. pero cada uno juega un rol distinto en la vida de Adria, en la vida de mis hijas. En todo, o sea que no tengo ninguno favorito. Una predilección Se por... está saliendo de abajo de un camión. Sí. Y de los sobrinos, porque así mismo como ustedes como hermanos, como sobrinos, ustedes y como padres le han transmitido a sus hijos ese amor fraternal que ustedes tienen. La unión familiar. Porque como primos, los almas son muy compenetrados. Y eso es algo que deja mucho para todos nosotros ver y querer copiar, porque son las cosas buenas. Sí. Ellos son muy compenetrados. ¿Hay algún sobrino que tengamos un poquito más de predilección por alguno de ellos? Mira, mis sobrinos, todos, para mí son iguales. Lo que sucede en esta parte, que, por ejemplo, yo tengo un sobrino, ustedes lo conocen, se llama David. Sí. Sí. David no es mi sobrino. David es mi sobrino biológicamente, pero David es mi hermano. Su hermano pequeño. Porque David vivió con mi mamá, o sea, David Criado por su mamá. para mí es mi hermano. Exacto.
y tengo mucha cercanía con él, pero no como sobrino, sino como mi hermano. Como su hermano, entiendo. Pero luego después todos los demás es lo mismo. Lo mismo que con mis hermanas. Uno tiene una cualidad, el otro es el que magosa, el otro es el que yo lo llamo para preguntarle algo de, por ejemplo, a mí siempre mi otra parte me ha gustado mucho, que siempre he querido tener un restaurante. ¡Ay, Entonces yo tengo un sobrino que él forma ese restaurante, después lo vende y eso en la capital. Sí. Y si yo por ejemplo, por eso te digo que cada sobrino tiene como ¿a qué toco? Exacto. Ese lo toco para eso, otro para preguntarle de un vehículo, otro, pero en amor de familia para mí significan lo mismo. O sea, ellos son iguales para mí. Sí. Igual ellos me demuestran el mismo amor a mí como su tía. Entiendo. Y haciendo una pregunta muy dinámica que se hace en las redes sociales últimamente, que si llamamos ahora mismo y le decimos, le vamos a dar $1 millón y llama a esa persona, que usted la llama y le va a coger el teléfono, ¿a quién usted llama? Que 100% seguro le va a coger el teléfono independientemente de la hora que sea. Mi hermana Vilma se llama. Okay. De hecho, te voy a contar esta anécdota. Cuando mi hija tuvo el accidente, que a mí me llamaron a la 1 de la mañana, yo estaba abriendo el teléfono cada instante y decía, desde que, ¿sabe que antes tú se veía en línea la persona? Sí. A ver, y yo digo, ella es la primera que va a estar en línea. Wow. Porque ella lo va a coger de una vez, porque ella pone, y realmente ese día fue el día que ella más durmió. Sí. Y no tuvo en línea, pero ella siempre va a contestar el teléfono. Sí, me pasó algo similar para compartirle mi experiencia. Yo siempre tomo el teléfono y mi esposo en cuestiones familiares. Y las únicas 2 veces que yo no he podido coger el teléfono, que mi esposo me ha llamado, la primera lo chocaron, gracias al Señor no pasó nada. Y la segunda, mi suegro le dio un infarto. Wow. Digo yo, Dios mío, Señor, protégeme Justamente. y protéjame yo también. Pero justamente las únicas 2 veces que él me ha llamado, yo no he contestado el teléfono, ha sido en situaciones catastróficas. Sí. Y eso son cositas raras que pasan ahí. Suelen pasar. Dios mío. Ajá. Bueno, Adria acaba de mencionar una partecita que hablamos un poquito detrás de cámara, pero ya usted ha mencionado a Dios y mencionó el accidente de una de sus hijas. Entonces yo quiero saber qué papel jugó Dios en ese momento en el que quizás la fe de uno se pone a prueba, porque le está pasando algo difícil a una de mis partes más queridas, entonces también tengo una fe muy, muy cercana con Dios. ¿Qué sintió Adria en ese momento y qué pensó en por qué Dios quizás permitió que sucediera eso? En ese momento, cuando pasó lo del accidente de Camila, una de las cosas que yo le pedí a Dios cuando me dieron la noticia, Señor, no quiero perder la fe. Amén. Te puedo decir que mi fe no flaqueó. Mi hermana, una de mis hermanas llamó a Sócrates, mi esposo, y le dice, Adria no sabe la magnitud del accidente que tuvo la niña. Porque usted estaba tranquilo. Yo estuve tranquila todo el tiempo. O sea, Dios me concedió lo que le pedí. Y en ese momento yo necesitaba estar así. Sí. Porque con lo que yo me iba a topar cuando yo llegara a intensivo, de mi hija verla entubada, en todas las situaciones que le iba a ver, no iba a ser muy, muy agradable. Sí. El Señor me fortaleció. O sea, yo le dije, Señor, que mi fe, lloré, pero nunca cuestioné a Dios. Eso es nunca cuestioné a Dios. Nunca le dije, ¿por qué a ella? Nunca, al contrario, le dije, es tu voluntad y la voy a aceptar. Y de verdad que fue así. Y Adria ya conocía mucho más de Dios cuando pasó eso. Sí. Ya yo estaba más fortalecida. Cuando yo llegué a la Florida, fueron momentos muy difíciles. Mi esposo estaba pasando por momentos también difíciles, depresiones. Sí. Y yo, a quien le toqué la puerta, fue a Jesús. Amén. Esa es la respuesta. Y él empezó a trabajar en Adria primero. Y empezó a trabajar en mí. Y mi vida empezó a tener un antes y un después. O sea, yo te puedo decir a ti, Dios está todavía puliéndome, es mi alfarero. Está tallando mi vida como el barro. Así como los alfareros tallan el barro, Él me está dando forma. Duele. Sí. Duele. Porque te empieza a quitar cosas de tu vida que a ti te duelen en la carne, pero Dios entiende que te la tiene que quitar. Dios
¿Saben lo que es una zaranda, verdad? Sí, sí. Donde zarandean el arroz. Dios te pasa por la zaranda. Dios te mueve, Y yo dejé que Dios empezara a trabajarme. Sí. Porque Dios es un caballero. Si tú no lo dejas, Él no te va a trabajar. No. Y Dios empezó a trabajar en mí. Y realmente al poco tiempo de eso, le pasa el accidente a mi hija. Yo pude haber dicho, pero mi hija te sirve a ti, Señor. Mi hija se fue a estudiar a una universidad cristiana. En vez de hacer algo secular, está estudiando algo para ti. Pero no, porque Dios permitió eso. Porque a través del accidente de mi hija, muchas personas que no creían en Dios iban a creer. Wow. Sí, ese fue Muchas personas que no saben de su existencia, en ese momento iban a ver a un Dios. Mi hija se soñó con eso que le pasó. Sí. Mi hija le contó al pastor de su iglesia, ya en la universidad, que ella se había soñado, que ella había tenido un accidente y que ella se había quedado en coma y que ellos le pusieron una canción, una adoración cristiana y que ella revivió con eso. Y exactamente esa canción se la pusieron cuando ella movió sus dedos. Wow. Dios mío. Entonces, todas las cosas tú la vas viendo y cómo Dios empezó a trabajar en mí antes. En otro momento yo me hubiese desesperado, Sí. hubiese tenido, no fue así. O sea, yo estuve muy firme, tranquila, yo tuve todo el tiempo en intensivo con ella. O sea, fueron procesos, mi esposo igual, Sí. Catherine también. O sea, nosotros pasamos por un momento familiar bien desgarrador. Sí. Claro. Pero, ¿cuál es la diferencia? No es que Dios te resuelva el problema, es que Dios te ayuda a resolverlo a la manera de Él. Exacto. Y así empezó mi vida, empezó a ser tallada y todavía estamos en el proceso. Todavía Adria necesita mucho. Sí. Sí. Yo Estamos creo que estamos en eso. Yo creo que difícilmente llega un momento donde se termine eso. Eso, Creo que exactamente. siempre hay Claro. una constante evolución y un constante aprender y dejarse pues guiar. Guiar por Sí. el Señor, sí. Hablemos Sí. un poquito de Catherine, porque ya mencionamos a Sí. Camila, Sí. que es una persona hermosa. Entonces, hablemos de Catherine. Y luego de que hablemos de Catherine, vamos a ver cómo fue la transición, porque Adri ha tenido muchas transiciones en su vida, de ser mamá a ser abuela. Oh, wow. Porque es una de las cosas más bonitas. Sí. Y después vamos al tema favorito de Pamela. Sí, Catherine es una niña muy alegre, activa, es proactiva, le gustan las fiestas, le gusta que le celebren los cumpleaños, Sí. le gusta que la tengan presente. Sí. O sea, las dos, o sea, mis hijas son maravillosas. ¿Qué pedirle más a Dios? Dios me regaló 2 hijas hermosas. Las dos cada una es más sanguínea que otra, una tiene un poco de colérico, la otra es media flemática. O sea, es una combinación, pero te digo, es una combinación preciosa. Exactamente. Porque Se tenemos, penetran, sí, engranan adecuadamente. exacto, lo que le falta a una, le falta a la otra, y ahí entra la mamá. Mis hijas me dan consejos. Wow. Mis hijas me dicen- porque la hija de Anabel también Sí. le da consejos. Mis hijas me dicen, mami, no está bien eso. Y yo echo para atrás y le digo, ¿verdad? Sí. Claro. A mí me tocó pedirle perdón a mis hijas. Qué bonito es eso, ¿eh? Wow, sí. Tú sentarte con tus hijas y Eso decirle, hace que uno sane de la perdóname porque esto. O sea, todas esas cosas yo la viví, pero me la disfruté. Sí. Claro. Porque pude tener eso. Mis hijas, ¿qué te digo? No, como todo, una transición. Se fueron adolescentes a Estados Unidos. Sí. No fue fácil, no querían estar allá. Claro. Pero todo fue una transición. Le cuento que cuando nosotros empezamos a acercarnos mucho a Dios, ellas iban conmigo. Empezamos y ellas empezaron. Un día yo dije, yo me quiero bautizar. ¿Y cómo va a ser? Pero tú te bautizaste, mami. Digo yo, sí, pero que me quiero bautizar en la iglesia cristiana evangélica. Y por ahí, y ellas de repente dijeron, y yo también, y mi esposo, y yo también. Y el bautizo fueron de nosotras 4. Ellas danzaban al Señor. Ella no le daba vergüenza hablar del evangelio. Son Qué bien. una bendición. O sea, dentro de las cosas no malas, sino de las menos buenas y de las buenas, hemos estado juntas. Sí. Hemos estado juntas y no es fácil una adolescencia, eso es Claro, bien duro, Muy difícil. No, pero- y es un país desconocido, exacto. relativamente desconocido, que la cultura no es la misma. pero ha sido una transición muy bonita, no una transición traumática, ha sido una transición De aprendizaje. de aprendizaje, de desesperación, pero al mismo tiempo
no que haya dejado ninguna secuela ni ningún trauma. Todo ha fluido bien y me siento sumamente orgullosa y agradecida de Dios por haberme regalado esas dos hijas tan bellas que tengo. Y ahora, Sí. Adria, abuela. ¿Cómo Una ha locura. sido eso? Una locura. Adri abuela es una locura. Ya la tienda, yo lo que voy es al departamento de niños. Oye, qué cosa más grande esta. Así mismo es. Y eso es, pero la locura más grande no es la de Adri abuela. Porque mi nieto, el mayor, su debilidad no es su abuela, Es su abuelo. es su abuelo. Ay, qué Sí, lindo. así. Estamos los dos uno al lado del otro y él se manda a poner el abuelo. Y después él le dice, pero bésale la mano a la abuelita y le dice, Abu, pero más nada. Me da un abrazo y eso, me ama, soy su abuela, pero su debilidad es el abuelo. Se identifica más con el abuelo. Pero le digo algo, los nietos se quieren increíblemente porque yo estoy viendo mi generación multiplicarse Sí. y yo lo veo y yo digo, Señor, tu propósito se está cumpliendo, voy a ver mi generación. sí, Y veo creciendo, veo lo que sale de mi hija que sale de mí. Exacto. O sea, estoy viendo y tengo 3 generaciones porque mi hija tiene una niña, Sí. yo tengo una nieta, entonces ver a ella, mi hija y mi nieta, o sea, eso es una cosa tan maravillosa. Y yo, de hecho, le dije el otro día a Catherine, yo no sé cómo todavía la gente no cree en Dios. Sí. Así mismo. Si esto es una belleza, o sea, estoy disfrutando porque a los nietos se disfrutan, porque yo no tengo el estrés de que le dio fiebre. Yo me da desde mi casa, muy bien, me estoy preocupada, pero la mamá es la que se está trasnochando, la abuela va a disfrutar. Sí. Exacto. Y hablando de eso, de sus hijas ya madres, ¿qué entiende usted que tiene cada una de ellas que lo aprendió de usted? O sea, para con sus hijos. ¿Qué tiene Catherine que hace con su bebé que usted dice, cónchale, lo aprendió de mí? Sí. Y Camila también con su bebé. Mira, ellas son muy dedicadas, las dos. O sea, yo digo gracias, Señor, porque Emma, ellas son más dedicadas que yo. Okay. Ellas son muy dedicadas a Sus hijos. sus hijos. Pero sí hay algo que yo te puedo decir donde yo veo lo que ellas realmente aprendieron de mí. Cuando mis hijas vivíamos juntos, ellas hacían muchos regueros. Y yo, Lo siento. sí, y yo soy muy organizada. Y bueno, y eso era una batalla. Pues nada, pasa el tiempo, todo, se casan mis hijas. Yo voy a la casa de mis hijas. Pulcro, limpio. Todo. Aromático. Mis hijas son extremadas, una mini Adria en ese sentido. Y mi esposo dice, increíble, míralo aquí. O sea, ellas tienen, yo la ropa de mi esposo se la tengo bien organizada por colores, todo. O sea, mis hijas es como lo que vieron de Adria, que no lo implementaron en el momento en la casa. En el momento que usted... Exacto, lo hacen en su casa. Ahora, déjame darte este Ahora, cuando detalle. ellas se convirtieron en una mini Adria, entonces. Pero comenzaron a en su implementar casa, eso, ellas son, exacto, pero cuando ellas van a la casa de la mamá de vacaciones, Posición anterior. eso, exacto, están en el hotel, Ay, qué lindo. pero en su casa, Claro. Dios mío. pero eso es, Oye, eso esos sí. regalos me imagino que se disfrutan y usted Sí. los ama. Sí, claro, Que porque por eso. cierto, para nuestros queridos seguidores y televidentes, estamos aquí gracias a que las niñas, porque siempre serán niñas, de nuestra querida Adria, llegan a su casa en la Florida y en un momento encienden el televisor en YouTube y adivinen qué es lo primero que aparece. La piña Piña podcast. podcast. Somos internacionales. Sí, somos internacionales. Entonces le dicen, mami, pero tú ves la piña podcast porque nosotras también. Y entonces entra la conversación. Así que, chicas, sorpresa. En el nuevo episodio de la piña podcast, su mami. Así que, porque ella no le hemos dicho nada de que se va a lanzar al aire y ellas se van a topar con eso cuando prendan la televisión de nuevo. Entonces, para la fase final de esta entrevista, tenemos que hablar de mi tema favorito. Sí. Yo quiero saber El cómo amor. Adria conoció a su esposo. Oh. Háganos esta historia. Esa es, de amor. esa es una historia súper interesante. Y con todo el respeto al señor de producción, el que está atrás de la cámara, tómese su tiempo. No me importa. Bueno, esto fue una historia muy bonita. Hace muchos, muchos años, antes de yo tener mis hijas, nosotros tratamos de ser novios. Ok. No se dio.
No se dio por cosas que pasaron, no se dio. De la vida. Después pasa el tiempo, él se casa, vive en la Florida, yo tengo mis hijas, todo. Nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo. Ok. En una actividad que nos invitaron en común, una parrillada. Y ahí nos vimos. Y desde ese día hasta el día de hoy, no dejamos de hablar nunca más. Ay, qué bonito. Eso fue, pero nosotros, o sea, eso estaba de antes. O sea, El él plan de Dios me... es perfecto. Sí, él... Fue en el momento que tenía que pasar. Exacto. Exacto. O sea, que eso es... Y él siempre cuenta que él tenía un poco de temor porque, ¿sabe? Tenía miedo que yo le dijera que no. Hace mucho yo estaba apenas empezando a estudiar odontología Comprendo. y no se dio. Y después se dio y realmente ya tenemos bastante tiempo juntos. Él es el papá de mis hijas. En verdad ha sido un padre para ella. Es un hombre sumamente maravilloso. No le puedo pedir más a Dios. No, Realmente de verdad ha sido el regalo que yo tanto le pedí a Dios de tener un hogar, un hombre que me quisiera, que me valorara, que me respetara, que viera la parte buena de Adria Exacto. y que me ayudara a mejorar las que no eran tan buenas. Claro. Y juntos hemos tirado este barco que se llama familia. Él tiene 2 hijos, que son mis hijos. Muy bien. Él tiene 2 varones. Él tiene un varón y una hembra, y yo tengo 2 hembras. Ok. Nos llevamos súper bien. Yo soy su otra madre. Mis hijas, esos son sus hermanos. Y tenemos una familia muy bonita, en construcción. Sí. Obviamente no hay familias No hay familias perfectas, perfectas, pero no, sí estamos luchando día a día por tener una familia saludable, Sí. que es lo importante, porque no es perfección, porque eso no existe, eso solamente es Dios. Solamente Pero sí tú luchar por tener una familia saludable dentro de los parámetros de Dios. Sí, claro. Hemos aprendido a manejar nuestras diferencias, no problemas, no sino diferencias, a la manera de Dios. Muchas veces discutimos lo normal, como cualquier, no como ponemos toda bravo, pareja. claro que sí. Tenemos diferencias, no somos iguales, pero eso es lo que nos complementa. Si supiera, eso es Porque hace que parte las de... parejas sean Exacto. saludables. Claro. Y no puedo pedirle más a Dios. Ese es una maravilla de hombre. Exacto. En Y verdad. muy importante lo que ha mencionado, porque por muchos años usted era la que se encargaba de todo y hacer todo y autosuficiente y autocompetente y ser madre. Entonces muchas veces, aunque usted tenga la capacidad de hacer todo eso, eso también cansa. Claro. Y eso drena física y emocionalmente. Eso que menciona está súper interesante, porque no es fácil después que tú eres el hombre y la mujer de una casa. Yo era madre soltera, en mi casa solo cantaba Adria. Exacto. A cuando tú te casas ya y tiene un hombre, tiene una pareja que va a hacer ese rol que tú no tenías, y tú tienes que morir a Adria. O sea, yo tuve que morir a Adria para que surgiera él. Exacto. Entonces yo entiendo, ahí es que entra Dios en nuestra vida, porque sin Dios eso hubiese sido imposible lograr. Un caos. Pero ahí entra Dios en mi vida, y entra Dios a trabajar a Adria, no a trabajar a Sócrates. Exacto. Dios entra a trabajar a Adria, donde yo dejé que Dios trabajara a Adria, para que después entonces Dios trabajara a mi familia, porque ahí yo entendí que yo era la ayuda idónea de mi esposo. Yo no era el sacerdote de mi casa. No. El sacerdote de mi casa es Sócrates. Muy Yo soy su ayuda idónea. Entonces, entender eso después de tú haber sido el sacerdote de tu casa, porque yo era hombre y mujer, exacto, a yo decir, yo tengo que morir para que surja quien yo quiero que surja, que es un hombre que lleve el matrimonio, que lleve el hogar, que sea el hombre, el sacerdote de mi casa. Y eso ahí empezó, ahí fue cuando te dije un antes y un después de Adria. Exacto. Entonces eso ha sido maravilloso, porque eso para mí ha sido una descarga. O sea, yo tengo un sacerdote Exacto. al que amo, al que lo amo, y somos una sola carne. Nosotros somos una sola cosa. ¿El él y yo. romántico? No. Atención, querido Sócrates. Él no es romántico, él tiene un lenguaje del amor diferente al mío. Ok. El lenguaje del amor de Sócrates es
y hay que aprender los lenguajes del amor de la pareja. Le exhorto, ¿han leído ese libro? Los 5 lenguajes del amor, se los recomiendo. Eso es una belleza. Exacto. Cuando tú aprendes los lenguajes del amor, aprende a amar a las personas con su lenguaje. Entonces, el lenguaje del amor de Sócrates es diferente al mío. Él es proveedor. Él es, de esa forma él me da amor a mí, en que a mí no me falte nada, en que lo mejor es para Adria, en que él es el proveedor, él es el... Pero ese lenguaje del amor está muy bonito. El lenguaje del amor de Adria es distinto. Yo soy cariñosa, yo lo abrazo, yo le digo te amo, te necesito, yo le mando corazones, yo le mando mensajes de amor, yo le digo eres excelente, eres maravilloso, le dejo papelito donde quiera, le hago el desayuno para que se lo lleve para el trabajo y le dejo un mensaje, le dije eres lo mejor que Dios me ha puesto en mi vida. Lo reafirmo, mi forma de amarlo a él, mi lenguaje es reafirmarlo, demostrarle que lo amo, o sea, nosotros nos complementamos. Porque tenemos lenguaje distinto de amor. Perfecto, demasiado bien. Aquí hay un mimo detrás de cámara haciéndonos señas. Ni lo que se hacen tantas señas, señores. Yo entiendo que es una muy bonita forma de terminar, escuchando palabras de una mujer sabia. Edifíquense, escuchen, crean en Dios, pónganlo como centro. Miren qué familia tan bonita. Que el aura desde que Adria llegó yo creo que fue muy tranquilizadora, de mucha armonía, de mucha paz, y eso se transmite de verdad y qué bonito. Claro. Creo que cuando vuelva de vacaciones tiene que venir, por favor, para hacer la parte 2, y de verdad que muy agradecidas de haberla tenido. Para mí más que un placer, es un honor compartir con ustedes y estar aquí, pensar en mí. Claro que Sandra, yo vi que usted estaba aquí, yo dije, y el camarógrafo que nos disculpa porque no hemos cedido, pero es que las mujeres hablamos mucho. Ay, sí, temas importantes, más cuando son enriquecedores. Claro que sí. Entonces, si quiere decir algunas palabras para despedir. A su querido Fantino. Bueno, a mi querido Fantino, lo llevo en el alma. Yo amo este pueblo. Muchas personas dicen que nadie es profeta en su tierra. Eso yo no lo comparto. Yo también. A mí me siento muy, muy agradecida del pueblo. Me dieron mucho apoyo en mi momento como profesional. Y de verdad yo amo a este pueblo. Claro. O sea, yo amo a Fantino, amo a su gente, amo todo lo que los rodea. Pues muchas gracias, este fue un capítulo súper bello, enriquecedor, esperamos que lo vean completito y que aprendan muchísimo de él, así que hasta la próxima. Chao. Chao. Salud. Por ustedes. Salud.